Señoría, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente, señorías. La pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Qué medidas van a adoptar desde la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para garantizar el acceso al empleo público a las personas con discapacidad? Gracias, señoría. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Muy buenos días, presidente, diputado. Bueno, yo creo que el papel de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales en cuanto a garantizar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad tiene que venir enmarcado en velar por el cumplimiento del Decreto 6/2012 de 16 de febrero, porque es el decreto por el que se regula el acceso a la función pública de la Administración del Principado de Asturias y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. En ese sentido, yo creo que es un decreto que refleja con claridad cuál es el grupo de personas con discapacidad que, como mínimo, ha de garantizarse en cada una de las ofertas de empleo público y, por lo que me consta de lo que he analizado, en base a su pregunta y en base a otra pregunta que usted ha realizado, en este caso a la Dirección de Función Pública, y que le ha remitido la respuesta a partir del año 2006 en adelante, entiendo que se está cumpliendo. Cuando hablamos de empleo público, es una parte del empleo. Yo creo que si hablamos de las personas con discapacidad, nos tiene que importar y deberíamos de ser capaces de hacer todos los esfuerzos para mejorar la situación de empleo en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad, que están muy lejos de los porcentajes que tienen las personas que no tienen alguna discapacidad. Es decir, si representan el 8,6% de la población, sin embargo, solo representan el 4,1% de las personas ocupadas. Y en ese sentido, creo que deberíamos también de preocuparnos no solo por el empleo público, que lo hacemos a través de este decreto, sino también del empleo protegido y del empleo por cuenta ajena. Al empleo protegido le dedicamos recursos muy importantes en esta comunidad autónoma, más de 6 millones de euros al año, y en lo que tiene que ver con empleo por cuenta ajena, pues tenemos también instrumentos muy potentes, como es la Fundación FAEDIS para el empleo de las personas con discapacidad. Gracias, señora consejera. El señor Rodríguez Feito tiene la palabra. Señora consejera, queremos comenzar recordándole que la Constitución española insta a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos que se integran sean reales y efectivas, así como a remover los obstáculos que impidan o dificulten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Es por ello que en su artículo 49 proyecta como principio rector de la actuación de aquellos la realización de una política de integración de las personas con discapacidad, a los que deberán amparar especialmente para el disfrute de los derechos que la norma fundamental otorga a todos los ciudadanos. Derechos entre los que se encuentra el acceso al empleo público, tanto fijo como temporal. La Asociación Maestros Capacitados lleva tiempo insistiendo en la defensa de sus derechos ante la Administración regional socialista. Y matizo socialista, porque a ustedes se les llena la boca hablando de derechos universales, pero cuando llega el momento de materializar los discursos, queixan, como se suele decir en el bolo celta. Señora consejera, nun queixe en esta materia. Desde el Grupo Popular le exigimos que lleve a cabo todas las acciones necesarias para esclarecer esta situación y defender la correcta aplicación de las normas. En concreto, queremos hacer hincapié en el incumplimiento del Decreto 6/2012, por el que se regula el acceso a la función pública de la Administración del Principado y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Un decreto que, no olvidemos, está por encima de cualquier acuerdo, al tratarse de una norma de rango superior. Por lo tanto, de poco sirven los argumentos esgrimidos por la Administración. Es ilegal no contemplar reserva de discapacidad. Por eso, señora consejera, la emplazamos a tomar medidas, a exigirle al desordenado Consejo del Gobierno que preside Javier Fernández y del que usted forma parte, que respete la ley, que atienda la reivindicación de los maestros capacitados al empleo público regulado por el Decreto 6/2012. Hoy nos gustaría escuchar sus consideraciones al respecto de cómo sus compañeros consejeros, cómo esos
que según parece viven en compartimentos estancos, esos que miran para otro lado, esos que dan la espalda a las personas con discapacidad, actúan de manera irresponsable, impidiendo con sus decisiones que personas como las que integran la Asociación Maestros Capacitados puedan disfrutar de cada momento de su vida con plenitud y responsabilidad. No es la primera vez que desde el Grupo Popular le exigimos que levante la voz en el Consejo de Gobierno, que ponga a alguno de sus compañeros en su sitio. Porque si bien es cierto que les vemos sentados a la misma mesa en la sede de la Presidencia, la conclusión a la que llegamos es que existe una incomunicación absoluta entre los miembros del Consejo de Gobierno que preside Javier Fernández. Y me va a permitir que le pregunte por el consejero de Educación, el señor Genaro Alonso. Usted, teniendo en cuenta la transversalidad de la materia que abordamos, ¿tendrá opinión al respecto de la primera propuesta de la Administración de plazas para las oposiciones de 2016? Quisiéramos conocer su opinión. Desde la Asociación Maestros Capacitados consideran que las propuestas de plazas para el cupo de discapacidad planteada supone un paso atrás en comparativa con las oposiciones de secundaria celebradas en 2014, al ofertarse un porcentaje menor de plazas para el turno de reserva. Así, mientras en 2014 este porcentaje suponía algo más del 10%, de un total de 46 plazas se reservaron 5 para discapacidad, en 2016 tan solo representa un 7%, del cual un 2% estaría reservado a la discapacidad intelectual. Es decir, de un total de 421 plazas se reservan 29 para discapacidad. Teniendo en cuenta esto, señora consejera, ¿qué va a hacer usted? ¿Tiene previsto reunirse con este colectivo? ¿Piensa hablar con el consejero de Educación? Desde el Grupo Popular consideramos más que justificada su intervención en este conflicto. Ya sé que me dirá que no es competencia suya la educación, pero sí es su competencia lo referido a las personas con diversidad funcional. Y quiero recordarle lo que dijo usted en esta Cámara durante la comparecencia para exponer su programa de gobierno. Nos proponemos desarrollar un conjunto de medidas que potencien la igualdad de oportunidades, impulse la participación y, en suma, favorezca la incorporación social. Trabajaremos para que las personas con capacidades diversas participen activamente en la sociedad ejerciendo derechos y compartiendo responsabilidades. Y seguía diciendo, esto nos obliga a desarrollar políticas transversales de manera coordinada desde las distintas áreas que afectan a la vida cotidiana. Hablamos de trabajo. De hecho, en su intervención, allá por septiembre de 2015, usted remató con lo siguiente. Apoyaremos de manera especial iniciativas y proyectos que favorezcan el empleo de las personas con discapacidad. Consejera, da la impresión de que para los socialistas, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Es evidente que el PSOE incumple. Es evidente que usted no ha cumplido con su compromiso. Es evidente que las personas con discapacidad no son su prioridad. Y en este caso concreto los maestros capacitados. Y lo que es más incomprensible, es evidente que usted, mientras se consuma esta injusticia, durante todo este tiempo ha estado desaparecida. Pero fíjese, hoy tiene la oportunidad de defender la palabra dada. Aún está a tiempo de garantizar un futuro más justo, equitativo y solidario para esta asociación de maestros en particular y para las personas con discapacidad en general. En Asturias no se están garantizando los derechos de este colectivo, lo que me obliga a preguntarle, ¿va usted a pelear con el consejero de Educación para dar efectivo cumplimiento al decreto 6/2012 de acceso a la función pública de las personas con discapacidad? Señoría, concluya. Finalizo, señor presidente. La Asociación Maestros Capacitados ha mantenido un encuentro con el consejero de Educación, reunión a la que fueron convocados el mismo día, por un supuesto hueco en la agenda del consejero. Apenas dispusieron de tiempo para exponer sus peticiones, entre las que estaban listas específicas, exención de tasas, problemas que surgen con las adaptaciones, acumulación de plazas desiertas para su colectivo y otra serie de reivindicaciones que a día de hoy no fueron atendidas. Señora consejera, queremos que defienda con hechos, no con demagogia, las reivindicaciones de los maestros capacitados. El empleo constituye la mejor política contra la desigualdad. Dejen de utilizar el gobierno de todos para sus intereses partidistas, porque están perjudicando a los asturianos en general y particularmente a las personas con discapacidad. Rechazamos las mentiras y el doble lenguaje del Consejo de Gobierno de Asturias y la emplazamos a cumplir la ley, finalizo, presidente, y remover Roma con Santiago para que se respeten las tasas de empleo para personas con discapacidad.